¿Qué tal amigos? Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde Claridad de YouTube. ¿Cómo están ustedes? Es un agrado para mí estar aquí el día de hoy. Vamos a empezar esta serie de videos relativos a este tema que tiene que ver con la necesidad de sanar el vínculo relacional. ¿Pero de qué se trata? El título de hoy es Reconoce y transforma las heridas que impactan tus relaciones para sanar este vínculo relacional. La necesidad de autosanarnos en este campo. Hemos hablado en claridad respecto de que vivimos dentro de una simulación o realidad holográfica. Para muchas personas esto ya viene siendo parte de una comprobación interior. Muchas ideas o paradigmas están cambiando, ¿no? Nuestros patrones de creencia, de comportamiento. Estamos tratando de desprogramarnos y con ello también de sanar. Nuestra glándula pineal forma parte muy importante dentro de esto que se está llevando a cabo de manera individual, ¿no? Porque es un traductor universal de las frecuencias que estamos aprendiendo justamente a interpretar. Entonces, gracias a cómo nosotros vamos depurándonos, cómo vamos limpiando este campo en donde comprendemos recién lo que es las frecuencias, ¿no? Y con ello el espacio interior, porque todo lo que hemos venido mirando nos dice que este trabajo que hay que hacer para el despertar de conciencia es interior. Entonces, por eso es súper importante mirar que cada persona es dueña de su propio proceso, ¿no? Es un proceso que se realiza de forma individual. Estamos cambiando nuestros hábitos de vida, hemos sido llevados también como a darnos cuenta la importancia que tiene en la salud, digamos, cuidar ciertos hábitos que antes teníamos y que ahora vemos claramente son parte esencial de tener una buena salud, ¿cierto? Y en ese sentido también desparasitarnos, tener un cuerpo más alcalino, poder generar, digamos, un peso saludable también, pero con el ánimo de que dentro de la parte física exista un equilibrio, ¿cierto? Entonces, por eso también en la parte emocional, en nuestro campo psíquico, también tiene que suceder lo mismo, ¿no? Que son partes más sutiles. Vendría siendo al revés, de lo sutil a lo más denso, pero como sabemos, estamos dentro de esta realidad 3D, entonces pensamos que es desde lo más denso que tenemos que hacer los cambios. Pues justamente esta serie de videos, que también está en el podcast, por cierto, hablando de la gestión emocional, palabras que sanan, también de Claridad y disponible en Spotify. Este año nos vamos a enfocar aquí en Claridad en ampliar un poco esto que cada persona está haciendo de forma individual, que tiene que ver con la autosanación, ¿cierto? Que también tiene que ver con la autogestión y cómo nos hacemos cargo finalmente de estos em, procesos que tienen que ver con alinear el pensamiento, como he dicho, con la palabra y el sentir. Nos acercamos a un gran cambio de conciencia y de la misma manera que estamos haciendo estos cambios, pues es súper necesario hacer lo que es principal, que es sanar la relación con nosotros mismos. A esto yo lo he denominado sanar el vínculo relacional, porque al sanar el vínculo relacional, toda esta programación heredada, toda esta programación colectiva que tiene que ver con la infravaloración justamente de nosotros mismos y de los demás, pues tendría que ser depurada, sanada. Si yo me acepto tal y como soy, si sano mi vínculo relacional conmigo misma, entonces soy capaz de generar relaciones sanas también con los demás, porque ya no voy a estar actuando desde la herida emocional, desde el niño herido, digamos, sino que voy a poder rematernar o repaternar a este niño herido y saber eh,
hacerme cargo de mis propias emociones y no traspasarlas a mis relaciones personales. Es decir, no significa que tenemos que tener listo, resuelto todos los temas al interior, ¿cierto? Porque muchas veces hay remanentes, hay situaciones cíclicas, hay vaivenes, estamos en momentos distintos cada vez y entonces por ende puede encontrarnos por ahí una baja y vuelve a repetirse este tipo de patrones cíclicos, ya sea en relaciones humanas sobre todo, como en la vida cotidiana. Así que bueno, vamos a ir como ahondando un poco de qué se va a tratar el punto neurálgico de sanar el vínculo relacional, porque es un tema que yo siento desde mi proceso personal también, por supuesto, que es esencial. Yo no sé qué opinan ustedes al respecto, pero siento que darnos cuenta de esta parte, de lo que ha sido y es hasta ahora, de lo que hemos construido en términos de relación con nosotros mismos, de conocernos más. También hemos podido conocer un poco a los demás y como entender sus historias también de vida, resignificar nuestra propia historia. También tiene que ver con cómo nosotros integramos estas experiencias que tienen que ver con un otro, que se producen, digamos, dentro de ambientes y de situaciones, ¿no? Y cómo nosotros nos proyectamos también. Así que eh, voy a, he preparado aquí un material que voy a compartir con ustedes respecto de la importancia que tiene que nosotros podamos sanar esta herida o por lo menos traerla a conciencia para dejar de actuar desde la herida. Muchas veces lo que vemos es que ha habido es una normalización de conductas que, por supuesto, no conllevan a un equilibrio, ¿ya? Y como han sido heredadas estas conductas, ¿no? Lo vemos en el caso del patrón narcisista, que en una crianza narcisista, pues por, por valores o costumbres, los seres humanos, dependiendo donde sea la zona geográfica donde han nacido, mayor o menormente, pero yo creo que en todas las partes del mundo el respeto hacia los padres es algo primordial. Sin embargo, ¿qué hay del respeto hacia los hijos? Entonces, como que allí ha habido una contraparte en relación a normalizar todo tipo de conductas, ya sean heredadas, producto de la época, producto de diferentes situaciones, que nos han llevado a creer que cierto tipo de comportamientos recibidos desde una crianza o desde una autoridad, pues son normales. Y siempre va a estar allí la infravaloración como ingrediente. Entonces, por eso es como, esa es como la primera parte. Por otra parte, como dije, cuando reconocemos estas heridas y nos hacemos cargo y podemos transformarlas, entonces se produce un gran cambio, porque dejamos de creer en la herida y empezamos a generar nuestros propios hábitos, nuestras propias ideas respecto de cómo debería ser la forma de tratarnos a nosotros mismos y por ende cómo deberíamos tener estos límites claros y también estas carencias que pueden darse por la infravaloración recibida, de repetirla hacia los demás, ¿cierto? Dejar de actuar desde la carencia, justamente. Por eso es que a nivel personal y a nivel colectivo, yo siento que si no sanamos este vínculo relacional, pues vamos a seguir repitiendo ciertas situaciones de victimismo, de drama, de justificar conductas, ¿ya? Y vamos también a llevar esto de aquí a una experiencia menos trascendental. Y la idea es justamente que nuestra existencialidad se base en algo significativo,
porque de paso a la 5D, donde estamos todos integrados y donde se supone que todos somos uno y ya tenemos esta conexión con lo universal, esa parte debería estar sanada, es decir, no deberíamos discriminar, no deberíamos poner etiquetas, no deberíamos tener juicios, pero siempre con un vaivén que nos tenga a nosotros primero, ¿cierto? Como que nos coloque en primer lugar. Esto no significa dejar de ser empáticos, sino al contrario, tendríamos que ser tan empáticos que consideremos que toda lo que le sucede a otro también nos sucede a nosotros mismos. Esto sí lo podemos ver de alguna manera, se ha visto en situaciones que ya se han dado, cómo el ser humano es capaz de ser empático. Creo que esta es nuestra capacidad primordial junto con la intuitiva. Y por eso es que hemos podido ser hasta cierto punto fácilmente persuadidos de lo contrario. No voy a ahondar en esa parte, por supuesto, porque lo que yo quiero dar énfasis es nada más a la necesidad de autoestima, de cómo podemos nosotros generar desde nuestra familia, desde nuestro núcleo más primordial, esta necesidad y con ello hacernos cargo de esta herida, que es la parte del proceso en el que estamos, donde recién aprendemos a colaborarnos nosotros mismos y a colaborar también con los demás como ingrediente que nos lleva a un bienestar común, ¿cierto? Como una forma de crear nuestros propios patrones de comportamiento, nuestras propias secuencias, ¿cierto? Porque hemos estado inmersos en secuencias más bien que giran alrededor de otros intereses y la idea es que nosotros podamos generar las que nos generen bienestar y con ello bienestar común. Por eso es como importante ubicarnos en esta parte porque para ello es lo que sigue, ¿no? En eso se basa esto de sanar el vínculo relacional. ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación y la necesidad de hacerlo de cara a una evolución como seres humanos? ¿Cómo debería ser? ¿No es cierto? Ya hemos pasado diferentes procesos de entender que es necesario tener buenos hábitos, como dije antes, y esto es sin duda lo primordial, porque nada sacamos con practicar desde la superficie algo si en esta parte tan básica y tan humana no lo tenemos todavía integrado y que de hecho se puede confundir con otras necesidades que nos llevan también a un desequilibrio, como por ejemplo eh, podría ser la necesidad de recibir una dirección ideológica para poder llevar a cabo este trabajo interior. Y no es así. En realidad, nadie nos puede decir, ni siquiera yo te puedo decir lo que tienes que hacer. Lo que cada persona tiene que hacer es algo que a uno le hace sentido y es en ese momento que le hace sentido y por una razón, y si es así, entonces se da que uno pueda justamente accionar. De lo contrario, si uno no lo cree, no lo hace. Por eso yo creo que he ahondado en esta parte de la experiencia que tiene que ver con la crianza, cómo la hemos recibido las personas que por supuesto han tenido padres amorosos, padres que refuercen positivamente, que crean en las potencialidades, en las habilidades de sus hijos, son padres que realmente han hecho un buen trabajo, ¿no? Y justamente la manera de revertir estos patrones que tienen que ver con el narcisismo es no repetir los patrones justamente por empatía y por amor a la propia familia, a los hijos en este caso. Y por supuesto, hacia uno mismo, primordialmente. Es como lo que decían, ¿no? Que si uno no es capaz de cuidar una plantita, mucho menos va a poder cuidar a nadie más, ¿no? Significa que uno necesita poder cuidarse a uno mismo primero. Y bueno, aquí hablamos también de que esto de la crianza narcisista se vio mucho en el video que publiqué, que algunas personas pensaban que esto tenía que ver con sublevarse de los padres, con faltarles el respeto, con generar una nueva eh,
forma de no respetar, pero en realidad esto no es así. En realidad, esto está más allá de la gratitud, está más allá del rencor, está más allá del perdón incluso. Yo creo que una de las reflexiones más potentes que para mí han sido dentro de mi proceso de autosanación y también acompañando a las personas en su proceso como coach holística es que el perdón en realidad es hacia uno mismo. Cómo yo permití, cómo yo dejé, hay mucha frustración ahí y de ahí nace también rencor. Por lo tanto, es necesario hacerse cargo de esa parte porque en lo que se refiere a un otro, muy poco podemos hacer. Las otras personas no van a cambiar. Pero yo sí puedo resignificar esto que me ha pasado y llevarlo a un siguiente nivel en donde yo no guardo rencor. De ahí el tema de la palabra perdón, creo yo que no, el perdón no está justificado si no tiene que ver con el autoestima de uno, porque ¿qué pasa? Que sí, yo puedo perdonar, pero no me puedo hacer cargo del daño que ha hecho otra persona. Entonces ahí hay que hacer como esa salvedad, ¿no? Yo puedo dejar de guardar rencor, pero no me puedo hacer cargo de lo que ha hecho otra persona, ¿cierto? Entonces, ¿puedo o no puedo perdonar? En realidad cada persona lo sabe, pero sí que la responsabilidad es del otro cuando nos hacen un daño. Entonces, mi responsabilidad es por qué yo permití, por qué yo dejé, por qué yo interpreté, por qué yo creí. Eso es mucho de lo que tiene que ver y también cómo no, nadie nace sabiendo y por supuesto dentro de estas situaciones de relaciones de crianza narcisista está presente un patrón que luego se perpetúa en la sociedad, ¿no? Que es esto de un falso liderazgo desde la manipulación, desde un servilismo, desde ciertos temas que tienen que ver o abordan como a favorecer a los que tienen mayor poder de manipulación sobre otros, ¿no? Y cómo mueven masas también haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, creo yo que una de las maneras más liberadoras de sanar esta parte de aquí del vínculo relacional es llevarlo justamente a conciencia y por otra parte no repetir estos mismos patrones o entender que si los has repetido ha sido producto de una programación, de algo que copiaste del entorno, pero que no forma parte de ti. No así las personas que lamentablemente ya poseen estos niveles de narcisismo como un trastorno de personalidad, que eso ya es muy distinto porque las personas que son narcisistas no se dan cuenta que lo son. Simplemente uno se puede dar cuenta de alguien que tiene estos patrones. ¿Por qué? Porque manipula, porque siempre quiere tener la razón, porque si le llevas la contraria entonces eres su enemigo, porque después busca desprestigiarte, porque si cree que tú eres una amenaza, porque ya no crees en esta luz falsa que te dio, ¿no? Con tanto que te alababa y te decía que eras como lo máximo y de pronto tú ya no crees en estos halagos para seguirle, ¿no? Entonces, ya estás en otro nivel donde ya no te toma tanto en cuenta y hasta que te des cuenta que simplemente te estaba manipulando, pues toma su tiempo, ¿no? Esto se traduce a todo tipo de relaciones y sobre todo se vive más en carne propia cuando es una relación de pareja, cuando es una relación parental, porque el vínculo es mucho más fuerte y las víctimas, en este caso sí, víctimas, no se dan cuenta que son víctimas, jamás se victimizan y es más, ellos son los victimarios en la historia de la otra persona. Entonces, por eso es tan como decidor estos tipos de patrones porque uno se ve embaucado, embaucada, se siente traicionada emocionalmente, siente que uno está, digamos, repitiendo una y otra vez de forma cíclica, creyendo en que todo está bien, en las promesas de otra persona, y después se vuelve a repetir que esta persona te traiciona o te difama o te das cuenta que no corresponde
lo que dice a lo que hace, ¿no? Allí vemos que se diferencia quizás en la sociedad el tema de la empatía de las personas no empáticas, pero entendiendo que estas personas no empáticas tienen una herida latente que no han sido capaces de gestionar y que viven desde esa herida. Por ende, hieren a otros. Cuando van a terapia, les cuesta un tiempo, no digo que todas las personas sean narcisistas, por supuesto, eso no es así. Les cuesta un tiempo a las personas que han vivido un trauma, una herida significativa dentro de relaciones, poder reconocer que también están hiriendo a los demás. Entonces, esa parte siempre tiene que ver con la introspección respectiva y con el acompañamiento terapéutico como para llevar a las personas a que se hagan cargo o gestionen de manera apropiada esta herida en el vínculo relacional. El vínculo relacional es la forma como nos relacionamos con un otro y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando está fragmentado este espejo, vemos en cabeza de otro temas no resueltos en nosotros mismos. Este tema yo creo que se ha visto mucho, pero no se ha llevado como a una parte más profunda porque cuesta y duele darse cuenta de que uno está cometiendo errores y que está haciendo daño también a los demás. Hasta que uno no se hace cargo de esa parte de la herida relacional, pues van a seguir repitiéndose infinitamente estos patrones de conducta que tienen que ver con no respetar al otro y por ende no respetarse a uno mismo, ¿no? Que tiene que ver con los espacios, que tiene que ver con una serie de temas que nos llevan a la necesidad de una apertura en el campo emocional y de cómo nosotros dejamos de normalizar y validamos también no solo las emociones de otros, las emociones propias. Me he encontrado mucho también con personas que no toleran la vulnerabilidad de otros, ¿no? Y que sienten que cuando alguien expresa lo que siente, pues está siendo débil, siendo vulnerable. Y eso a muchas personas no les gusta, ¿no? Pero una cosa es hacerse la víctima y otra cosa es expresar o validar tus emociones personales. Generalmente la diferencia entre ambas es que los que se hacen las víctimas y acusan o hablan mal de otros, ¿no? Difaman, pues justamente lo hacen para eso, para manipular un entorno, para generar los llamados monos voladores. Y generalmente ellos sí que gozan del favor de los demás y creen todos en lo que dicen, pero ahí está justamente el patrón narcisista. Mientras que las personas que expresan lo que sienten frente a situaciones que les han pasado, como justamente las personas víctimas de maltrato emocional, pues, o físico, pues son personas muy valientes, que quieren dejar de sentir miedo, que quieren dejar de sentirse oprimidos o frustrados y quieren votar esta situación y por eso lo hablan, ¿no? Por eso lo expresan. No así las personas que buscan hacer de esto todo un top show, de ser el centro de atención y de querer generar, digamos, otra cosa más allá de hacer ver o de dar valor a las otras personas que están pasando por lo mismo. Aquí vemos que esto de sanar el vínculo relacional justamente tiene que ver con cómo nosotros podemos em, sentir a veces que hay mucha presión cultural, ¿no? Lo que habíamos hablado, lo que hablé hace un momento, respecto de que cuando, justamente, por ejemplo, demos ejemplo, cuando un hombre es maltratado en una relación de pareja, porque solamente se habla del otro caso, ¿cierto? Pero ¿qué hay de los hombres maltratados, ¿cierto? Si un hombre va y pone una queja que su mujer le ha pegado o ha sucedido una situación fuera de lo normal en su relación, pues la verdad es que es estigmatizado y no le creen, es lo que más pasa. Y bueno, antes pasaba también con las mujeres, pero ahora está pasando más con los hombres y también hay hombres maltratados. Entonces aquí no se trata como de favorecer a unos
y desfavorecer a otros, ya sea por su condición o su género o lo que sea. Se trata de ir un poco más allá dentro de lo que es la madurez y la gestión emocional. Y esa parte es la que no se da en ninguna parte una clase como para entender que es por estos patrones heredados, es por esta herida relacional, este niño herido, que las personas se comportan de cual o tal manera y que hay banderas rojas que ya nos indican que esta persona tiene algo, un algo, y que por eso se comporta de tal o cual manera. De ahí su pareja sabrá cómo dirigir esta situación, si le deja, si le acompaña a sanar o cómo se resuelve, pero de plano también las personas atraen este tipo de relaciones por codependencia y esa codependencia también es algo que tiene que ver con querer sanar inconscientemente aquella falta de reconocimiento, la herida del abandono, del rechazo y aferrarse también a estas dinámicas en donde hay maltrato. Entonces, por esa razón, es súper necesario mirarlo, atreverse a mirarlo para poder sanarlo, porque así como hay una parte que tiene que ver con una persona que está cometiendo un error muy grave respecto de cómo se entiende el amor, cómo se entrega, qué es lo que es una relación de pareja, desde dónde la estás viviendo, si para satisfacer las necesidades de otro, para satisfacer tus propias necesidades o para potenciarse, para poder avanzar juntos, para poder evolucionar. Entonces, vemos que recién se está saliendo a la luz esto que ha sido normalizado, de que tiene que ver con el abuso, ¿no? Narcisista, que tiene que ver con que han habido personas, y hasta ahora las hay, que como que están allí tapando situaciones anómalas también, los llamados monos voladores. Personas que son testigos de todo este tema y ven que la otra persona está queriendo ser el centro de la atención, que se está victimizando y le dan el favor, quizás por no tener mayor problema, quizás por ser superficiales, por falta de empatía también o falta de equilibrio en sus juicios. También ahí tienen que ver el tema de los prejuicios, de la cultura. Pero ¿cómo podemos nosotros salir de toda esta estigmatización generalizada si todavía hay conceptos como, por ejemplo, no que la generación de cristal? Sí, es verdad que producto de que no se ha querido repetir los mismos patrones, muchos padres son blandos con sus hijos y demasiado que les dan todo y entonces los niños se crecen con una vanidad y con falta de responsabilidad. Pero ahí el problema no vendría siendo directamente que se hayan ido al otro extremo los padres, sino la falta de inteligencia emocional heredada, porque lo que les han mostrado sus hijos es su falta de inteligencia emocional todavía, su inestabilidad, y por ello se la han traspasado. No es por darle todo gusto, sino porque los hijos han visto, ella ahora me está dando todo gusto, ¿y por qué? Y cómo así, y ellos no saben de lo que se trata, lo que vivieron y que es por eso, sino que no hay una conversación allí, ¿no? Yo estoy haciendo esto por ti porque realmente yo no lo tuve, pero por otra parte me gustaría empoderarte de que tú tuvieras inteligencia emocional. Esa parte no se trata. Entonces, por ende, hay una poca comunicación y los padres creen nada más que como a lo mejor sufrieron privaciones en la parte material, no quieren que sus hijos sufran de esas carencias y lo cubren desde la parte material, pero no desde la parte cariñosa, desde la parte amorosa, desde el cariño o la nutrición parental para que este niño tenga herramientas emocionales con las cuales defenderse en el mundo, sino que se va a heredar también otro patrón superficial. Y por ende también ahora está otro tema que es que tampoco se cree mucho en esto de las parejas y tampoco en esto de tener hijos como una especie de tendencia. Ojo con las tendencias, porque justamente son tipos de nuevas programaciones adaptadas para que no prospere esto y vaya siempre
en desmedro de la familia, que es el núcleo más importante dentro de la evolución de nosotros como raza humana. Las personas crecen con una madre narcisista y entonces suelen tener dificultades para validar sus propias emociones. Sí, no es justamente falta de merecimiento, creencia en el merecimiento, una de las primeras secuelas que hay dentro de esta crianza. ¿Qué trae como consecuencia creer en el no merecimiento? Pues justamente falta de abundancia, ¿no? Falta de como de agradecimiento o como culpa también. Y entonces por eso es que es tan necesario darle vuelta o un revés a esta parte. A lo mejor desde la rebeldía lo han hecho muchas personas, como diciendo, no, sí puedo, no, sí me lo merezco. Pero finalmente también hay que hacer ahí un ajuste con el autoestima, porque simplemente llevar la contraria no sería la manera más correcta de darnos cuenta, ¿no? Pero es un estrés crónico y las personas sufren a veces de insomnio, de fatiga, afecciones relacionadas con el sistema inmune, ansiedad, depresión, producto de este tipo de crianza donde siempre hay una crítica, donde nunca la persona es suficiente, ¿no? Y luego afuera, en el quehacer laboral o en todo, son personas muy competitivas, muy perseguidas y que también reaccionan desde la herida para cualquier situación. También el tema de los límites está allí, y de eso vamos a ampliar más adelante. Voy a decir unos ejemplos para cerrar. Como dije yo, el hijo nunca es suficiente, ¿no? Entonces, una persona que no se siente suficiente, pues siempre va a querer ser perfecto para poder alcanzar a esa suficiencia, pero nunca le va a dar. Por ende, carga con un estrés que a lo mejor a los ojos de los demás le hace verse impecable, verse bien, pero carga con esta sensación de nunca dar el ancho. Entonces, buscará validación en otro tipo de relaciones, ya sean laborales, de pareja, y se puede repetir el mismo patrón, ¿no? Que justamente aparezca una persona manipuladora y encuentre muy fácil poder estar ahí sometiendo a esta persona. El control disfrazado de amor, pues también es eh, un ejemplo aquí, vamos a hablar de la crianza narcisista. Una madre que insiste en decidir qué ropa usa su hija, incluso cuando ella es adulta, justificándolo con frases como, es que quiero que te veas bien porque te amo, es que te lo digo porque te quiero, es que esto no te queda bien porque es que tu pelo o cosas así. Entonces, la dependencia emocional es allí donde se fragua, ¿no? Y por ello después cuando estos niños salen al mundo, pues tienen una inseguridad crónica y por ello es necesario trabajarlo también en terapia. Yo digo que es fundamental que las personas se apoyen en terapia psicológica de primera mano. Hay personas que no creen ya en la medicina convencional, pero yo creo que de base la psicología te lleva a mirar de frente las cosas y luego ya puedes ir a un acompañamiento así más pausado, más en la parte holística como es el que yo hago, pero de base necesitas saber, hey, qué cosa hacer un catastro, ¿no? Esto me ha pasado, ¿por qué me ha pasado, no? Eh, una madre narcisista puede descargar constantemente sus problemas en su hijo y entonces los hijos van a ser el terapeuta de la madre o el padre y entonces, ay, es que tú eres el único que me entiende, ay, él siempre me cuida o ella siempre me cuida. ¿No? Y esto es un limitante del desarrollo personal, porque este niño o esta niña va a sentir siempre que es el cuidador de esta persona que debería ser su cuidador. Entonces, allí es fatal porque se confunde este tema de la lealtad con un tema bastante, vamos a decir, castrante, bastante limitante, esclavizante, como lo quieran denominar.
Y bueno, está también la parte de la invalidación emocional, ¿no? Que si el hijo o la hija está llorando, ay, no llores, pero ¿por qué llora? Mira, ya está llorando. Estas cosas, ¿no? Que le hace que la persona que se desconecte de sus emociones y que por ende en sus relaciones adultas no sepa cómo expresarse. Eso ocurre mucho también como un patrón heredado en los hombres, ¿no? Ay, los hombres no lloran, ¿cierto? Otro sería el desprecio a los logros. Todo lo que estoy mencionando tiene que ver con la herida de base relacional del vínculo, de cómo lo hemos heredado y qué secuelas tiene después, ¿no? Y que justamente las tendencias lo que promueven es esta desconexión de validar y de que nos hagamos cargo de esta parte. El desprecio a los logros. Un adulto comparte cómo su madre desestimaba sus logros diciendo, bueno, tampoco es para tanto. Y bueno, eso también siembra una creencia de que nada de lo que haga será suficiente, afectando su autoestima y también su ambición. ¿Cierto? Como esto de, oye, mira, te heriste, o mira, ¿qué te pasó? No, si no es nada. ¿Y no vas al médico? No. ¿Y no estás tomando un remedio para esto? No, si me sano sola, si me sano solo. Claro, eso viene de base. Esa es una forma como se acostumbró el niño, la niña también a decirle a su mamá, que la cual no sabía el niño que no iba a hacer nada tampoco mucho, ¿no? Eh, Bien, de partida nosotros los seres humanos nadie tiene que ser perfecto, todos los padres estamos siempre aprendiendo. La idea aquí de lo que yo estoy promoviendo es cómo no repetir estos mismos patrones, cómo darnos cuenta de qué daño han hecho estos patrones en nuestra sociedad y en el mundo y cómo nosotros podemos hacernos cargo para dejar de actuar desde nuestra herida relacional con el resto de personas y dejar de criticarles o herirles o juzgarles o pensar que actúan así, asá, porque se está repitiendo un trauma, ¿cierto? Porque después de esta herida relacional vienen tropezones en relaciones personales y al fin y al cabo hay que andar con pinzas con los demás porque uno no sabe qué tipo de reacción y en realidad ojalá que podamos todos actuar desde el amor y no sentir que somos responsables de lo que interpreten las otras personas. Esa sería como la primera parte de buscando sanar el vínculo relacional, principalmente con nosotros mismos, aceptarnos, ya no hacernos daño con la mente, que también es uno de los repetidores principales de esta herida de crianza. Y cuando logramos eso, con todas las ayudas que podamos obtener, ya sea la meditación, el acompañamiento terapéutico, el cambio de hábitos, pues vamos a tener éxito y vamos a empezar a mirarnos desde nuestra nueva versión, que esa es la idea. En la energía todo ya es, todo ya está sucediendo. El tiempo y el espacio son condicionantes nada más de esta realidad. Por eso les invito a dar por hecho todo aquello que desde el corazón lo sienten, que lo necesitan y que está en ustedes. Un gran abrazo de luz y nos vemos en un siguiente encuentro aquí en Claridad de esta serie de videos que hablan de la importancia de sanar nuestro vínculo relacional. Un gran abrazo, nos vemos en una siguiente entrega. Chao.